¿Qué tal? ¿Cómo están? Esperamos que se encuentren muy bien. En esta ocasión les traemos el tema de electroquímica y celdas voltaicas. Y va a ser una introducción muy sencillita. Aquí pues vamos a comenzar justamente con las reacciones químicas que son las de reducción y oxidación y que seguramente ustedes ya habían escuchado nombrar como redox. En estas se transfieren los electrones de una media celda a otra en lo que es la celda voltaica o galvánica. Y aquí se las vamos a mostrar, pero antes les tenemos un pequeño diagrama que a lo mejor les puede ser de utilidad para identificar cuándo el elemento se está oxidando y cuándo se está reduciendo. Entonces, si ustedes ven un signo más, eso quiere decir que ese elemento ya perdió electrones, por eso el signo más es como una forma de indicar que le hacen falta. El estado de oxidación se va a incrementar. Aquí si se fijan, el zinc no tiene nada. Cuando están solitos los elementos, su número de oxidación es 0. Cuando están así como presentes en la naturaleza, así su estado basal va a ser 0. Si ya lo encuentran con un signo, ya sea más o menos, quiere decir que ya pasó algo con los electrones. En el caso de la oxidación, cuando está el signo más, como les comentaba, es que le hacen falta 2 electrones. Si esto pasa de que haya perdido electrones, en este caso, es una oxidación. Y también lo van a ver en las reacciones químicas o en las semireacciones químicas para el caso de cada semicelda con este signo más. Entonces puede ser que esto esté al inicio o esté al final como acá. Pero cuando hay esto de que son más 2 electrones, van a ver acompañados estos dos, de forma muy clarita, estos 2 electrones que están enseguida del signo más. Muy bien. Y bueno, aquí en el caso de la oxidación, en inglés hay una forma muy sencilla de recordarlo y les paso por si ustedes lo quieren aplicar de esa forma. Utilizan oil. El oil, bueno, pues ya saben que es aceite y cada una de las letras significa oxidación, es pérdida. Entonces, cuando haya pérdida de electrones, nada más recuerden que se hace referencia a la oxidación. Así que bueno, ahí se las dejo, espero que les sea de utilidad. Y en el caso de la reducción, pues va a ser lo contrario. El elemento va a ganar electrones, el estado de oxidación va a disminuir y por lo tanto es una reducción. Aquí van a ver desde un inicio, bueno, que por ejemplo al cobre le hacen falta 2 electrones, pero pues justamente aquí están ganándose esos 2 electrones. Y el resultado es que el cobre ya disminuyó su estado de oxidación de 2 a 0. Recuerden que cuando está solo el elemento, su estado de oxidación es 0. Entonces, ahí claramente se ve que pasamos de un 2 a un 0, por lo tanto, el estado de oxidación disminuyó. Y también recuerden, el 0 como si fuera el 1 en matemáticas, aquí no se va a escribir y no van a ver CU a la 0. Muy bien, entonces, ahora sí, pues nos vamos a ver en detalle lo que es la celda voltaica o galvánica. Se la pueden encontrar de las dos formas con esos nombres. Aquí tenemos una reacción que solamente trata pues las especies que se oxidan y se reducen. En el caso del zinc pasa a su estado de oxidación, aumenta a más 2 y en el caso del cobre está reduciéndose porque pasa de más 2 a 0. Entonces, bueno, pues aquí para identificar, recuérdense, recuerden que en el ánodo es donde se va a llevar a cabo la oxidación. Aquí está, o sea, donde haya aquí como lo vimos, en la parte de la oxidación, donde haya una pérdida de electrones. Entonces, en este caso, bueno, pues perdimos ya 2 electrones, por eso lo están viendo como positivo. Y recuerden que en el caso del número de oxidación se va a incrementar, es decir, va a pasar de 0 a 2. Así que bueno, aquí quedamos en esta parte que está en moradita. Y en la otra semicelda, que por cierto, cada una de estas son una semicelda y todo en conjunto es una celda galvánica o voltaica. Aquí se hace referencia al cobre y el cobre pasó de más 2 a 1, es decir, él sí se redujo el número de oxidación y por eso lo vamos a tener en el cátodo, donde hay reducción. Perfecto. Entonces, nada más recuerden, porque a lo mejor les va, como les decía, les va a hacer ruido la parte del más 2. Nada más acuérdense que para que pueda haber esa referencia de oil, que es los,
ese más 2 quiere decir que le está faltando, que perdió 2 electrones. Entonces con eso yo creo que ya va a quedar más claro a qué celda pertenece cada parte de la reacción. Otra cosa muy importante es que los electrones, como lo habíamos dicho, están fluyendo, y el sentido va a ser de la parte más negativa, es decir, del ánodo. El ánodo ya de por sí tiene su signo menos, acuérdense de las pilas, cómo está la parte negativa y positiva, y el flujo de los electrones va a ser del negativo al positivo. Y en esta parte también pueden ver algo que se llama puente salino, y ese puente salino, la función es justamente permitir que el flujo de los electrones siga. También una cosa muy interesante es este símbolo de aquí, que es un equipo, bueno, es un indicador de que ahí hay corriente. Entonces lo pueden ver ya en la vida real, a lo mejor con un medidor de voltaje. Bueno, pues ahora sí, vamos para la definición, justamente lo que les comentaba del puente salino. Sin el puente salino se tendrían formaciones alrededor de los electrodos, y pues los electrones ya no estarían fluyendo. Y seguramente han visto las pilas, bueno, no son las pilas, en este caso ya serían baterías de los carros, como esta imagen que tengo aquí, donde hay esas formaciones que impiden el paso de la corriente. Entonces algo similar estaría pasando en la celda voltaica. Y bueno, los electrodos es una tira de metal en el que pues hay oxidación y reducción de los metales de acuerdo a la semicelda, y hay 2 electrodos en cada celda, es decir, 1 en cada media celda. Y aquí les tengo un ejemplo cómo se vería un electrodo en la vida real. Aquí está la parte que es esta de aquí, la tira de metal. Entonces este nos puede permitir ayudar a revisar cómo están las reacciones redox, cómo va la cuestión de la corriente. Y acá en el cátodo vamos a especificar esto, es donde se lleva a cabo la reducción, y la oxidación se lleva a cabo en el ánodo. Entonces aquí vamos a complementar esta parte para que quede completito. Miren, de una vez voy a aprovechar. Bueno, ya me quedó la L. Miren, afortunadamente les iba a decir, ya me quedó la N en otro color. Bueno, y la oxidación en el ánodo. Esta también les puede servir hasta casi como para traerla impresa, por si de repente se les confunde que, bueno, ¿dónde quedó el ánodo? ¿Dónde queda lo de la reducción? Entonces, esta tablita también les puede ser de utilidad, así como si fuera una especie de formulario. En el ánodo, recuerden que ahí se pierden electrones, entonces va la oxidación, y el número de oxidación va a incrementar. Como se pierde, bueno, pues entonces por eso ven este paso de 0 a 2. Y en el caso del cátodo, ahí vamos a ver las reacciones de reducción, y acuérdense, el cátodo tiene un signo positivo, entonces aquí el metal va a ganar electrones, por eso va a disminuir su número de oxidación. Entonces, como ya gana electrones, ya no hay necesidad de estar anunciando que le falta algo con ese más 2. Perfecto. Ahora, la parte del flujo de electrones, como lo habíamos comentado también, los electrones siempre van a fluir del ánodo al cátodo, es decir, de la parte negativa a la parte positiva. Y pues bueno, en otras palabras, va de la media celda de oxidación a la media celda de reducción. Y aquí tenemos otra vez el ejemplo de la celda. Bueno, y ahora vamos a una parte muy interesante, que es representar el diagrama de celdas de electrones. En lugar de estar dibujando todo esto de aquí arriba cada vez que hagamos un ejercicio, bueno, pues para eso hay un diagrama muy sencillito, que es este, para representar pues justamente las celdas. Entonces, primero lo que debemos de escribir, esta parte que está en moradito, es la que representa a la semicelda o la media celda, según lo pueden escuchar de una u otra forma, que representa la oxidación. Entonces, esta la voy a quitar para que la vean más clarito, así como se debe de escribir. Entonces, empezamos así en el orden de la reacción. Cobre y cobre más 2. Recuerden que en esta parte está perdiendo electrones, entonces por eso va en ese orden. También pueden incluir estas letras que están entre paréntesis, que indican cuál es el estado del elemento en ese momento. Así que, bueno, y bueno, pues ya habíamos visto esto. Comienza aquí para escribir la anotación, y después vamos a separar, bueno, esto es muy importante, cada fase. Si por ejemplo aquí estaba en sólido y pasa a acuoso, lo vamos a separar con esta barrita.
Pero ya cuando queramos indicar que hay un puente salino, que ya está la otra celda, se ponen dos líneas como estas dos rojas que tengo acá. Y en el caso del cátodo, aquí vamos a quitar esto para que lo vean también, está la media celda que tiene que ver con la reducción. Entonces aquí está escrito también lo de la plata que va a ganar electrones, por eso ya no le aparecen ahí el signo más después y por lo tanto está reduciendo el número de oxidación. Y bueno, aquí va a terminar el flujo, entonces siempre va del ánodo al cátodo, empezamos con la oxidación y terminamos con la reducción. Igual esto también les podría servir a lo mejor para traerlo en un formulario y poderlo tener a la mano. Y ahora sí, pues vamos a hacer el primer ejemplo y vamos a construir el diagrama de celdas para esta reacción. En este caso tenemos plata, cobre, cobre y plata. En el caso de las celdas no necesitamos tener los números. Si les pidieran balancear una ecuación de óxido-reducción, ahí sí. Y les dejamos un video por si necesitan ese tema aquí en la parte superior. Pero bueno, esto va a ser más sencillito. El primer paso vamos a tener que escribir las dos semireacciones. Acuérdense que les comenté que cuando tenemos algún elemento con el signo más, hay que escribir al lado el electrón para que pueda quedar completo esa semireacción, completa, perdón. En el caso de la plata pasa de más y ya después no se ve el número de oxidación, es decir, tiene un 0, así que voy a escribir más un electrón. Si tuviera más 2, entonces tendría que escribir 2 electrones aquí. Y después ya como queda al final de la reacción. En el caso del cobre, bueno, el cobre empieza en 0, como lo estamos viendo acá, y después termina perdiendo 2 electrones. Entonces, para que quede la ecuación bien indicada, va a ser el cobre y después cobre más 2 y sus 2 electrones que ya se fueron. El segundo paso, vamos a identificar dónde está justamente el cátodo y el ánodo. Entonces aquí la plata está ganando un electrón. Entonces, esto quiere decir que se va a reducir su número de oxidación, como lo vemos acá, y por lo tanto está en el cátodo. Después, en el caso del cobre, el cobre va a perder 2 electrones, por lo tanto se va a oxidar. Y entonces esto está pasando pues justamente en el ánodo. Así que una vez que hayamos identificado esas dos cosas, pues ya se nos va a hacer más sencillo escribir el diagrama, que justamente es lo que tenemos acá. Así que el cobre, como estaba perdiendo sus electrones, es el que va a ir primero porque va en el ánodo. Y después tenemos a la plata, que es la que está siendo reducida y pues va a ir justamente en el cátodo. Entonces, pues ya tenemos ahí nuestra reacción completa. Aquí en esta parte, si se fijan, tomé las reacciones así como venía plata-cobre. No importa el orden. Por ejemplo, si aquí escribí primero, no sé, el cobre y luego la plata, en el caso de los renglones no pasa nada, nada más hay que organizar acá abajo al final cuando ya vayamos a presentar nuestra respuesta, asegurarnos que primero vaya el ánodo, que es donde ocurre la oxidación, y después vaya la parte del cátodo donde se están reduciendo. Muy bien. Y bueno, otro paso extra que a lo mejor les pueden pedir y que está muy pero muy sencillo es calcular el potencial de una celda. Entonces, esa parte está tan sencilla que solamente ocupamos una tabla. Miren, yo me encontré esta tabla, ahorita se las voy a mostrar aquí, bueno, en grande, que es la de Wikipedia. Entonces, lo único que hay que hacer es los valores de reducción del cátodo, lo que haya ahí, ese elemento que está pasando por una reducción o una oxidación, ese valor menos lo que esté pasando en el ánodo. Y aquí va a pasar algo muy curioso. Por ejemplo, déjenme, voy a esta parte. Aquí tenemos al magnesio y le hacen falta 2 electrones. Bueno, pues aquí los va a ganar y queda como magnesio. Pero si quisiéramos ver algo que primero en la reacción pasara, que está el magnesio solito, y después el resultado es este, o sea, al sentido contrario, este valor lo único que vamos a hacer es cambiarle el signo. Si la reacción va al revés, o sea, de magnesio a que pierde 2 electrones, entonces solamente hay que cambiar este signo más. Si se fijan, por eso aquí va la flecha, porque nos indica este valor
en qué sentido se está haciendo esa semireacción. Nada más hay que tomar en cuenta eso, que esto es lo que les puse aquí. Y en esta parte, en lugar de potencial, aquí debe ser de oxidación. Déjenme nada más lo cambio también para que les quede completo su apunte. Y correcto, entonces lo que está pasando es una reducción o una oxidación, solamente hay que cambiar el signo menos de acuerdo a este valor de la tabla. Así que pues ahora vamos con los valores que ya se los dejé aquí. Esa tabla se las dejo, está muy completa, entonces van a encontrar casi todos los valores en la caja de descripción de la caja. Así que para mí, bueno, el cátodo fue completa. Ah, y este tip les puede servir, por ejemplo, para buscar entre tanto. Aquí le pueden poner AG, entonces nada más verifican que sea la que esté perdiendo un electrón, o sea que haya otra donde pierde 2 electrones, por ejemplo aquí hasta está involucrado el hidrógeno. Bueno, pues ya hay que fijarnos que esa sea la semireacción, ya toman su valor y listo. Por ejemplo para el cobre pues nada más es control F, en mi caso que estoy usando Chrome, creo que lo tengo en inglés, entonces por eso es control F para buscar, y en español pues debería de ser control más B. Solamente asegúrense, bueno, de probar eso y pues ya verán que es muy sencillo encontrarlo de esta forma, no van a batallar nada. Entonces aquí para el cobre vean cómo tengo que los 2 electrones están al inicio. En la reacción de nosotros los 2 electrones están al final, así que lo único que hago es este valor de 0.34, le pongo el signo negativo y listo. Después de esto, pues vamos a ver la fórmula que teníamos, que es lo del cátodo menos lo del ánodo, así que es 0.80. Considerando este menos, hay que tener mucho cuidado porque sigue un signo menos para el 0.34 y al final esto va a ser una suma que es 1.14. Así que ahí se acaba el primer ejercicio. Y bueno, les tenemos otro más. Vamos a revisarlo. Aquí tenemos una reacción que parece que está muy compleja, pero lo que tenemos que identificar es quién está ganando y quién está perdiendo. Así que si se fijan, el cloro permanece igual, entonces el cloro no va a entrar dentro de este tema de oxidación o reducción. Y las 2 especies que están cambiando pues es el magnesio, que es Mg, y el hidrógeno. Así que bueno, identificamos esas 2 semireacciones aquí. Dependiendo de cómo les presenten la reacción, puede tener esas 2 rayitas como estaba en el primer ejemplo, o solamente puede tener una que es en un solo sentido. Las 2 rayitas indican que se está convirtiendo una cosa en otra, como que va y viene. Pero bueno, ya nada más sigan esa notación en su desarrollo del ejercicio. Y para estas 2 semireacciones pues tenemos el magnesio, que aquí el magnesio le hacen falta 2 electrones, los perdió, y el hidrógeno estaba ganando 2 electrones, por eso aquí ya le ven que no tiene el signo más. Entonces, bueno, pues ahora, como el hidrógeno es el que ganó 2 electrones, se redujo, por lo tanto va a estar en el cátodo. Y lo bueno de estos ejercicios es de que acá, así como decimos acá en México, si no es chano, es chana. O sea, si no es una cosa, es la otra. Y como también seguramente han escuchado el decir no es gato, es gata. Entonces, aquí el magnesio está perdiendo 2 electrones, entonces este va a ser el que se va a oxidar. Miren, es lo contrario, y aquí va a estar en el ánodo. Eso es lo bueno de estos ejercicios. Entonces, ya que tenemos quién es quién se oxida, quién se reduce, vamos a escribir primero, pues justamente al magnesio, porque es el que va en el ánodo. Recuerden que el ánodo es toda esta parte y es la que se escribe primero. Luego viene el puente salino y después el hidrógeno. Y ahora pues nos queda calcular el potencial de una celda. Entonces aquí ya nada más busco que mi reacción sea igualita en la tabla, la del hidrógeno, la semireacción también del magnesio, y tengo estos 2 valores que en este caso son los 2 negativos. Pero bueno, con todo y sus signos lo vamos a sustituir así en la formulita sencilla que es el cátodo menos lo del ánodo. Y aquí teniendo mucho cuidado de escribir los paréntesis para afectar el signo, sería menos por menos más. Entonces en la calculadora lo pueden escribir así todo tal cual con sus paréntesis, o simplemente menos 2.25 más 2.38. Aquí nos va a dar un número muy pequeño pero positivo. Y listo. Y bueno, pues aquí les tenemos otro ejemplo más, el ejemplo 3.
vamos a construir el diagrama de celdas para esta reacción, que es una reacción muy sencillita. Recuerden, en esta reacción pueden tener números o no. Entonces, para nuestros procedimientos no vamos a considerar esos números porque no estamos balanceando, es lo bueno. Y aquí las dos semireacciones. Entonces, el magnesio es el que va a final de cuentas a perder 2 electrones. El zinc los ganó. Y bueno, aquí podemos detectar muy rápido quién es el cátodo y quién es el ánodo. El zinc, como los ganó, entonces se redujo su número de oxidación, pasó de 2 a 0 y está en el cátodo. En el caso del magnesio, magnesio perdió 2 electrones, por lo tanto se va a oxidar. Acuérdense del oil, que es oxidation is loss. Entonces, ese va a ser el ánodo. Y el paso 3, pues hacer el diagrama con esos resultados. Primero escribo lo del ánodo que corresponde al magnesio, el puente salino y después el zinc. No se les olvide escribir los números de oxidación, que eso es lo más importante para saber en qué sentido van. Y el paso 4, vamos a calcular el potencial de una celda. Igual regresamos aquí a la tabla, revisamos en qué sentido van las reacciones. Aquí les tengo los números, que es para el zinc menos 0.76 y para el ánodo de magnesio 2.38. Entonces sustituimos en nuestra fórmula. Aquí, como está positivo el del magnesio, entonces directamente va el signo menos, y como son dos números negativos, pues al final de cuentas se van a sumar y nos va a dar otro número negativo, que es menos 3.14. Y ahora sí, les tenemos el último ejemplo del video. Aquí pues vamos a trabajar con zinc y cobre, y esta reacción se ve hasta más sencilla, que seguramente si le ponen pausa aquí van a poder resolver el ejercicio sin ningún problema. Entonces pues vamos a escribir las dos semireacciones. Empezamos con el cobre, que el cobre lo que va a hacer es que va a ganar 2 electrones en el proceso, disminuye su número de oxidación. El zinc va a perder 2 electrones y por lo tanto en esta parte va a ser el que se está reduciendo. Perdón, el que se está oxidando, porque perdió electrones. Entonces ahora sí, pues vamos a ver el paso número 2. Tenemos el cobre, que pues dijimos que está ganando sus electrones, por eso se reduce, y aquí está en el cátodo. Acuérdense que en esto de reduces se reduce el número de oxidación. Y en el caso del zinc, que es donde se va a aplicar lo del oil, el zinc perdió 2 electrones, lo que pierde son los electrones. Entonces su número de oxidación está aumentando y por lo tanto se va a oxidar. Muy bien. Ahora vamos a hacer el diagrama. Escribimos primero al zinc, porque el zinc va a ir en el ánodo, y después el cobre, en medio el puente salino. Y enseguida pues vamos a calcular el potencial de la celda. Aquí con esta fórmula tan sencilla, ya me traje los valores para las semiceldas. Para el cobre fue 0.34 y para el ánodo es 0.76. Hago la resta. Aquí también es sencillito porque los dos son positivos, entonces va a quedar 0.34 menos 0.76, el resultado es de menos 0.42. Y pues miren, aquí por cierto había olvidado decirles que la unidad son volts. Aquí está V, entonces ahorita aprovechando, pues miren, voy a corregir. Así que bueno, ya en el video van a ver la anotación. Y pues nada más eso, no olvidarnos de las unidades. Pues muy bien, esperamos que este video les sea de utilidad y también les agradecemos que nos hayan visto, sobre todo si llegaron hasta esta parte. Les pedimos de la forma más atenta que si el video les gustó o les fue de utilidad, nos pueden regalar su valiosísimo like. Y también pueden considerar suscribirse al canal para que puedan revisar la parte de otros videos que tenemos en relación a otras materias que les pudieran ser de utilidad. Pues ahora sí, nos despedimos de ustedes. Cuídense mucho, mucho, mucho y nos vemos en otra ocasión. Hasta pronto.